Bueno, ok, permítanme, es que estoy también recibiendo a más compañeros. Listo. Bueno, a ver, entonces para los que se están incorporando, les comento que preparé un material para este tema de problemas, que es el que vamos a estar trabajando. Y bueno, lo he titulado Modelación de problemas con funciones. La fecha de hoy, 9 de septiembre de 2021. Y, eh, y bueno, en este tema vamos a trabajar con problemas, pero en un contexto geométrico. Lo ideal sería que se trabajara con actividades como que más de aplicación, pero bueno, ahorita por la situación en la que nos encontramos de estar trabajando en línea, pues resulta un poco complicado en cuanto al tiempo más que nada. Y bueno, entonces nos vamos a centrar en la parte geométrica. Ese es el contexto en el que vamos a estar trabajando y eso es lo que dice en esta parte de aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos entonces a considerar como conocimientos previos para este tema? Bueno, pues el saber cómo se calculan áreas, perímetros y volúmenes de figuras planas y de sólidos geométricos. Entonces aquí les presento algunas fórmulas ya conocidas por ustedes desde la primaria, pero le vamos a dar un enfoque elegante, un enfoque ya desde el punto de vista del tema de funciones. ¿Cómo calculan el área del círculo? Pues usan la fórmula pi por radio al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, profe. Ok, bueno, ahí les va. Esto es parte de lo que vamos a ir modificando o más bien ampliando para tener una mejor percepción de estas fórmulas. Pues resulta que esta fórmula pi radio al cuadrado, que es para calcular el área de un círculo, la podemos ver como una función con una variable. Claro, aquí no es x, aquí la variable es r. Entonces podemos hablar de la función de área en términos de la variable r y es igual a pi por r al cuadrado. ¿Sí? Deberían de estarse maravillando con este nuevo enfoque. O sea, han estado trabajando sin saberlo con funciones desde la primaria. Ahí tienen una función, la función del área del círculo. La variable es r, que es el radio. ¿Vale? ¿Cómo calculan el perímetro? El perímetro es 2πr. Ah, pues también es una función diferente a la anterior, desde luego, a la del área. Esta es la del perímetro. Entonces pueden tener la variable r y utilizar esta fórmula 2πr, pero también pueden calcular el perímetro pues con otra variable, la variable d, que es el diámetro, ¿no? Entonces ahí está la variable d. Tenemos ya tres funciones para calcular, dos de ellas iguales, para calcular el área y el perímetro del círculo. Pero lo que ustedes no sabían es que también pueden calcular el área de un rectángulo, pero aquí resulta que sin saberlo ustedes ya trabajaban con funciones de dos variables. Ya no era con una variable, ya era con dos variables. La variable base y la variable altura. Y se calcula base por altura, multiplicando esas dos precisamente para calcular el área. Y en el caso del perímetro, pues también tienen una función con dos variables, b y h, que son la base y la altura. Y aquí está la forma en la que se hace el cálculo. Entonces, ya sin querer estaban en otro nivel de funciones, ya no solo con una variable, con dos variables. Y así nos podemos ir viendo algunas otras figuras, pero ahora cambiando a sólidos, en volúmenes,
cómo se calcula el área, cómo se calcula el volumen de un cilindro. Pues aquí tenemos el área total. El área total quiere decir toda la superficie que rodea al cilindro, digamos lo que es en la parte de la cara, y las tapas, tanto la de abajo como la de arriba, eso es a lo que se llama área total. Bueno, pues se calcula de esta manera. También es una función con dos variables, la variable radio y la variable altura. El volumen, nuevamente, son dos variables, radio y altura, y aquí está la forma en la que se calcula, ¿sí? En clase sí tengo oportunidad, bueno, cuando son presenciales, puedo explicar un poquito por qué se da, por qué es esta fórmula, ¿no? A ver si me puedo explicar con lo que voy a decir. Aquí, como ustedes verán, como parte de la fórmula del volumen del cilindro, está pi por radio al cuadrado. ¿Y qué es pi por radio al cuadrado? ¿Qué dijimos que era? Ah, El área del círculo. el área de un círculo. Está acá arriba, ¿verdad? Ah, ok, bueno, entonces lo que yo les muestro a mis alumnos, aprovechando el pizarrón y los plumones, es que si nosotros nos fijamos en esta figura y vemos la parte de abajo, es un círculo. El volumen, claro, aquí lo que queremos calcular es el volumen, pero aquí lo que vamos a hacer es, bueno, ir como seccionando. Hagan de cuenta que le cortan en horizontal este cilindro así en pedacitos muy pequeños, ¿no? Van cortándolo y van a tener muchos círculos. Cada círculo tiene un área de pi radio al cuadrado. Ahora, claro, tendría que hacer muy finos los cortes de todos los círculos que se pueden generar de este cilindro, pero al final, ¿cuántos cilindros, cuántos cortes voy a tener? Pues lo voy a tener que medir por la altura, y por esa razón es que aquí yo calculo el volumen multiplicando el área del círculo por, digamos, la cantidad de círculos que habría. En este caso los cuento por una medida que es la altura. Por eso es que de esta manera se calcula el volumen. Bueno, esa es una. Se puede aplicar en algunos casos, ¿eh? Por ejemplo, en este de acá de la esfera, esa idea que les mencioné arriba, pues no la puedo aplicar aquí en la esfera ni en el cono. Pero sí se podría aplicar en el caso del cubo. En el caso del cubo, nosotros tenemos que es un cuadrado la base. ¿Y cómo se calcula Ven, es que aquí no lo tengo y ya me metí en problemas. Imagínense, tienen el cubo. ¿Qué figura tiene la base del cubo? Cuadrado. Cuadrado, efectivamente. Y si al cubo le hacen igual cortes así en horizontal, pues van a tener muchos cuadrados, ¿no? Varios cuadrados. Y entonces, si yo quiero calcular el volumen del cubo, pues tendría que calcular el área de la base, que es lado por lado, y multiplicar, si yo quiero el volumen, multiplicarlo por la cantidad de cortes de cuadrados que rebanaría. En total, ¿cuántos cuadrados voy a tener? Pues no voy a saber, pero sí puedo saber la altura que va a tener. ¿Cuál sería la altura del cubo? Pues sería L, que sería el lado, ¿no? Entonces el volumen va a ser lado por lado por lado, es decir, lado al cubo. Bueno, no sé si queda claro o quieren que lo dibuje, como ustedes me digan. Y queda claro, profe. Ok, esa es un poquito la idea o sea, cómo cómo tratar de recordar las fórmulas de algunas figuras. Bueno, en el caso de la esfera, pues aquí ocurre algo, pues o sea, se podría justificar también, pero la verdad es que no recuerdo cómo se hace. Incluso hubo una maestra que hizo una actividad diciendo que se podía hacer con cortes como si fuera una naranja. Se podía explicar toda esa parte de cómo calcular el área.
una aproximación incluso, porque haciendo cortes como si fuera una naranja y cortan las y más bien cortan la cáscara de una naranja, que en este caso que representaría el área de una esfera, y dependiendo cómo se hacen los cortes se puede formar una especie de cuadrado. Entonces, y así es como lo justifica, porque es 4πr al cuadrado el área de una esfera. Aquí es una función de una variable, la variable es r. Y en el caso del volumen también tenemos que es una función con una variable y es 4/3 pi r al cubo. Bueno, esto nada más lo menciono así muy rápido. En el caso del cono, tenemos que para calcular el área total pues se refiere a todo lo que es, digamos, la pared del cono y la base, la tapita que se encuentra en la parte inferior. Entonces eso es a lo que se llama área total y para calcularlo pues se obtiene mediante esta fórmula. Aquí la G que aparece es a la que se le llama generatriz y es la longitud que tiene de esta esquina superior a un extremo de la base. ¿Y cómo puedo calcular esta longitud si no la tuviera, pero que sí tenga el valor del radio y la altura? Pues aquí aplicaríamos teorema de Pitágoras para calcular G. Si no tuviéramos G y tenemos estos dos datos, altura y el radio. Bueno, aquí está también la fórmula para calcular el volumen, también en dos variables. Y aquí hay un error, ¿verdad? Sí, aquí hay un error. Aquí este es al cubo. Este es al cubo, perdón. Sí, es al cubo. Hago la corrección en el material. Este es el que tengo en el original. Este está en Word. Voy a hacer el cambio en el original para que también lo tengan bien. Ahí se me escapó ese detalle. Incluso, fíjense que hay cierta relación entre esta fórmula del volumen del cono y esta de acá, la del volumen de la esfera. Ah, no, perdón, no, sí estaba bien. No, ya vi cuál es me faltó aquí, me tapaba la h, ahí está. No, perdón, sí estaba bien. Es r cuadrada h. No me hagan caso. Ahí está. Y yo les quiero mencionar aquí, a ver, les explico por qué me confundí. Si tuviéramos que h vale r, entonces tendría r por r al cuadrado, tendría r cúbica y ya se parecería a la de acá arriba. Hay una actividad, se las voy a platicar. Si esta altura del cono fuera r, entonces quiere decir que si la altura es r, un cono con altura r y radio r, ustedes lo llenan de confeti. Claro, habría que voltear esto para que quede de tal manera que lo puedan llenar con confeti. Con 4 conos, con esa medida incluso se podría hacer hasta el experimento. Con 4 conos con altura radio y radio r, ustedes llenan una esfera de radio r. Hubo una exposición que hizo una maestra en donde demostró, nada más que ella lo hizo son bolitas de unicel, unas bolitas chiquitas, entonces le pidió a sus alumnos que hicieran las figuras, pero el requisito aquí era que midiera altura r. Y por esa razón es que aquí al hacer esos cambios se ajusta precisamente el de acá arriba. Por eso aquí es 1/3 y acá es 4/3. Quiere decir que si h vale r, entonces 4 veces el volumen de un cono con altura r es igual al volumen de una esfera de radio r. Bueno, en fin, ya está esa explicación y por eso me confundí también. Bueno, vamos a entrar ahora sí al tema de modelación y les voy a ir presentando
algunos ejemplos. Hoy es la primera y el martes y el jueves les presento otros 2 ejercicios de solución de problemas. Entonces, hay alguna serie de recomendaciones que se hacen en algunos textos. Aquí yo lo retomé de un texto que son una serie de pasos que incluso voy a ir explicando en la solución del ejercicio. Son recomendaciones y bueno, pues no es receta de cocina resolver un problema, implica ir más allá, retomar muchos de los conocimientos previos, pero pues tratando de sistematizar el proceso, pues aquí hay unos pasos. Primero, hacer un esquema, perdón, a ver, espera, aquí, hacer un esquema, dibujo o gráfica de la figura que se hace mención en el problema. Ese es el primer paso. Siguiente, identificar la información contenida en el problema y colocarla en la figura. Tercero, se describen las relaciones que hay entre las variables. Bueno, como vamos a estar en el tema de funciones, lo que vamos a ver es cómo relacionar variables. Y finalmente, con lo anterior, se tienen los elementos para definir una función en términos de la variable solicitada. Estos pasos son únicamente para resolver problemas con funciones. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, de estos pasos, el que requiere práctica y esfuerzo, pues son precisamente el inciso C y el inciso D. Aquí me marca un... Ok, he separado aquí. Entonces, se requiere un poco de práctica. Por otra parte, a pesar de que presenté algunas fórmulas de figuras geométricas, con ellas se pueden hacer varias combinaciones de relaciones y con ello generar diferentes problemas. Bueno, ahorita lo van a ver con lo que vamos a trabajar. Finalmente, un aspecto que también va a ser de utilidad es el teorema de Pitágoras y que establece lo siguiente, que bueno, es esta la relación, ya la conocen, y se puede ver desde un punto de vista geométrico. Estas letras A, B y C son las longitudes de los lados de un triángulo y que estén al cuadrado quiere decir que se trata geométricamente del área de los cuadrados construidos sobre los lados del triángulo. Es decir, C cuadrada quiere decir el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa y dice que es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos del triángulo. Estamos hablando, perdón, de un triángulo rectángulo. Aquí es algo importante, no de cualquier triángulo. Es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces esta identidad se utiliza con cierta frecuencia. Este es el primer problema que les voy a presentar. La altura de un recipiente cilíndrico, su altura mide el doble que su radio, el radio de su base. Y bueno, lo primero que se pide es que se expresa el volumen del cilindro en términos de su radio. Y otra función en términos de su altura. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir para empezar? Bueno, ¿cuántas variables tiene el volumen de un cilindro? A ver, veamos acá, me voy a mover hacia arriba. Aquí está el cilindro. Y si yo quiero calcular el volumen, pues tengo que tener 2 variables, el radio y la altura, ¿sí? Pero nosotros estamos trabajando con funciones con ¿cuántas variables? Con una, efectivamente. Entonces yo no les he explicado, porque además en el programa no lo señala, funciones con 2 variables. Aunque aquí las estamos viendo en fórmulas de figuras geométricas, pero bueno, como tal no las hemos abordado para obtener su regla de correspondencia, su dominio, todo lo que hemos estado trabajando. Perdón, tuve problemas con el internet, espero que me sigan escuchando. Y entonces,
Tenemos que obtener una función del volumen, pero en términos de una variable. Eso es lo que queremos así de entrada en este ejercicio que vamos a trabajar. Hay dos variables. ¿Cómo hago para quitar una o para cambiarla más bien? Para cambiarla. Pues a partir de la información que se está dando en el problema. ¿Qué información nos están dando entre las variables R y H? ¿Qué es lo que dice? No sé si queda clara la pregunta, si no la puedo cambiar. ¿La puede cambiar, por Sí, favor? sí. 10 horas. Hay una relación entre las dos variables y esa está en la parte de la información que se está dando en el problema prácticamente al principio. Y yo lo que quiero saber es cómo puedo hacer, cómo podría cambiar una de ellas y que me quede en términos de la otra variable. Son dos, me va a quedar en términos de una. ¿Qué dicen las condiciones de la información que nos dan en el problema? La altura es el doble del radio. Perfecto. De la base. Exactamente. Esta altura, ¿cuánto mide? A ver, si el radio mide 2R. 2R. Sería el diámetro, ¿no? Sería el diámetro también, perfecto. Exactamente. Pero ahí es correcto, pero al hablar de diámetro yo ya estaría incorporando otra variable, una tercera variable además. Queremos que sea una, es válido lo que dijiste, pero queremos una sola variable. Como también había mencionado su compañera, h se puede, es igual a, ¿qué dijiste? 2R. 2R. A ver si están de acuerdo. Si es nomás, si queremos usar solo una variable, pues sí sería 2R. Perfecto, perfecto. Entonces, h se puede escribir como 2R. No me deja cambiar, esperen. No me deja cambiar. Bueno, él quería cambiar la H por la H minúscula. Entonces, H vale 2R. Pero eso es nada más para este ejemplo, ¿eh? Porque esa es una de las condiciones que se señalan acá arriba. Aquí donde estoy sombreando. Dice, la altura de un recipiente cilíndrico es el doble que su radio. Que el radio de su base, perdón. Entonces, aquí yo podría cambiar la H y ponerle 2R. ¿Sí están de acuerdo todos? Ok. Oigan, y si no quisiera que fuera 2R, es decir, yo la puedo cambiar por todo en términos de R, pero ¿será posible también que quede en términos de H? No sé si queda claro. Sí, sería H entre 2. Sobre 2. ¿Quién es H entre 2? ¿Quién es? El La R. El radio. Es decir, este radio, ahora me voy acá arriba a ver si me deja cambiarlo, es igual a H entre 2. Entonces puedo verlo desde dos formas y decir la altura es el doble que el radio, como una manera, y la otra es que el radio es la mitad de su altura. ¿Sí están de acuerdo? ¿O alguien tiene duda?
¿Sí me escuchan? Sí, profe. Pero que Más que a veces se traba. Ay, sí, creo que estoy teniendo problemas ¿Puedes con... repetir esa parte, profe? ¿Mandé? ¿Puede repetir esa parte? Es que como que se cortó. Sí, con todo gusto. Y avísenme igual cuando hay algún problema en la señal. Con todo gusto yo les vuelvo a decir. Miren, eh, acá arriba, a ver, déjenme por cambiar esto mejor para que lo dejen en la original. Esto que está acá arriba dice: la altura de un recipiente cilíndrico es el doble que el radio de su base. Pero este mismo enunciado lo podemos decir de otra forma. Podemos poner el radio de la base de un recipiente cilíndrico es, a ver, lo mismo, pero lo mismo que está arriba, pero ¿cómo lo cambiaríamos? La altura de un recipiente cilíndrico es el doble que el radio. Es decir, la altura mide el doble que el radio, pero también lo puedo decir de otra manera. Podríamos... ¿La mitad de su altura? Exactamente. Perfecto. Estos dos enunciados son exactamente la misma idea. Ahora, ¿cómo lo podemos ver acá abajo? Vamos a pensar que el radio tiene medida 5. Si mide 5, entonces ¿cuánto vale la altura? 10. Exactamente. Ahora, vamos al revés. Si la altura mide 10, ¿cuánto mide el radio? 5. Es decir, la mitad, ¿no? La mitad de 10. Eso es lo que dice aquí en el segundo. El radio de la base de un recipiente cilíndrico y la mitad de su altura. Si lo vemos en casos particulares. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, bueno, entonces déjenme quitar esto, que sí es correcto, pero ¿saben qué? Lo voy a agregar. Otra forma de enunciar la idea anterior. Ahí está. Tenemos esto. Bueno, entonces ya vimos que sí podemos relacionar las dos variables, precisamente por el dato que nos están dando aquí o la condición que nos están dando aquí del cilindro. Este es un cilindro muy particular, ¿no? O sea, hay una relación entre el radio y la altura. Bueno, entonces ahora lo que se pide es que se exprese el cilindro en términos de su radio. Es decir, si ya sé cómo se pueden relacionar las dos variables, entonces sí puedo obtener el volumen del cilindro en términos de una de las dos variables. Y aquí en el primero nos piden en términos del radio. Bueno, ahora sí, ya habiendo aclarado esto, ahora sí paso. Esta primera parte es A y B. ¿Qué quiere decir A y B? Son los pasos para resolver el problema. Primero se hace un dibujo del, del que se hace mención en el problema, en este caso el cilindro, el cilindro, y en el B es identificar la información contenida en el problema y se coloca en la figura, en este caso, el radio y la altura. Bueno, ¿qué sigue en los pasos? Se describen las relaciones que hay entre las variables. Ya las estuvimos platicando. Aquí están.
El volumen del cilindro es esta. Bueno, ya, aquí está la función de dos variables, R y H. Bueno, la expresión anterior tiene la característica de ser una función con dos variables. En el problema se solicita una función con la variable H y otra con la variable R. Lo anterior se logra con la información que se proporciona en el problema al relacionar las dos variables. Y aquí está la forma en la que se va a relacionar. H igual a 2R, ¿qué es lo que decíamos? La altura, dice aquí, es 2R porque la altura es el doble del radio. Lo que ya también habíamos platicado. ¿Sí vamos bien hasta aquí en esta parte? Todo lo que dijimos, pero ahora ya escrito. Sí, Ok. Profe. Bueno, entonces, ok, perfecto. Entonces, fíjense, ¿cómo se verá la figura del cilindro indicada sus longitudes en términos de la variable R? Pues aquí está lo que quería hacer acá arriba, ¿no? R, el radio, y la altura ya no le puse altura, ya como yo sé que es 2 veces R, pues entonces puedo cambiarla por 2R. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo calculo el volumen? Dice acá arriba, a ver, me regreso. El volumen es pi por radio al cuadrado por h. ¿Qué fue lo que cambié en la figura de abajo? La altura. Exacto, exacto, perfecto. La h, la altura. ¿Por quién la cambié? ¿Por quién la cambié? 2R. Por 2R. 2R. Ahora, acá arriba, fíjense, acá arriba en la fórmula, obviamente no voy a poner h. ¿Qué voy a poner en lugar del h? 2R, perfecto. Bueno, entonces vamos acá abajo, que es donde se hace precisamente eso. La respuesta al inciso A dice la de expresa el volumen del cilindro en términos de su radio. Pues aquí efectivamente está el cambio de en lugar del h voy a poner 2R. Se reemplaza. A la hora de reemplazarla, entonces ya voy a tener una función en una sola variable, en términos de la variable R. Ya aquí ya está cambiado el h por 2R. Se hacen las operaciones. Se multiplica pi r cuadrada por 2R. ¿Qué se obtiene como resultado? Se obtiene como resultado 2pi r cúbica. ¿Esto qué es? Esta es la función del volumen del cilindro en términos de su radio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Profe. Ya obtuve el primer resultado. El dominio de esta función, porque estamos hablando de funciones, el volumen de la función del volumen del radio, es decir, ¿qué valores va a tener R? ¿Por qué es de 0 a infinito? Lo que puso en su notita abajo dice que no puede haber radios negativos. Gracias, tienes razón. Sí, se vale, efectivamente. Efectivamente. Bueno, se me olvida que no estoy en solución paso a paso. Ahora lo quise hacer de otra manera para ir cambiando toda esta dinámica. Créeme que es complicado, ¿eh? O sea, de verdad pensar en cómo hacer las presentaciones sí es un poco difícil. Pero también tratar de no aburrirlos y no hartarlos. Bueno, entonces, efectivamente no puede haber radios negativos, ¿no? O sea, la medida del radio de un, bueno, en este caso del cilindro, de la base del cilindro, pues no puede ser negativo, no puede haber radios negativos. Pero sí podría ser, ahora, ¿por qué es de 0? Bueno, ¿qué significaría que aquí, fíjense, estoy poniendo 0 con corchete, o sea, el 0 estoy diciendo que sí lo incluyo. ¿Por qué lo incluyo? El 0 todavía está definido, por decirlo así, en el radio, ¿no? Perfecto. ¿Y qué quiere decir entonces un cilindro con radio 0? ¿Cómo lo interpretarían? En la realidad no existe. ¿Por qué? Es decir, porque no. Sí, no existe. Exacto, perdón que te haya interrumpido. Efectivamente. Sí, no se preocupe.
Gracias. Y fíjense, si el radio es cero, matemáticamente lo debemos de considerar, porque matemáticamente sí está permitido, aunque en la realidad no. Radio cero en la práctica o en la realidad no existe un cilindro de radio cero, no hay, simplemente sería un punto, digamos, eso es lo que sería, un punto. Y evidentemente un punto en la realidad, un cilindro, pues no lo vamos a poder considerar, pero matemáticamente sí lo deberíamos de considerar como parte de los valores posibles. Lo que sí no es posible son radios negativos. Es eso. Bien, perfecto. Entonces, esta es la respuesta a la primera parte del volumen. Aquí ya está resuelto. La solución es esta. Volumen del cilindro en términos de su radio. Y ya lo logramos porque hay una relación en este problema entre el radio y la altura. ¿Sí? Por otra parte, aquí está lo que decíamos también, ¿no? Por otra parte, la expresión h igual a 2r, es decir, la altura es el doble del radio, también se puede escribir de la siguiente manera. El radio es h sobre 2. En palabras, en lenguaje, vamos a decirle normal, es lenguaje coloquial. ¿Cómo lo diríamos? El radio es ¿qué? No así como está escrito. El radio es h entre 2, no. ¿De qué manera lo podríamos decir? Pues aquí está escrito, ¿verdad? Ay, y se me olvida que estoy aquí. Es la mitad de su altura, ¿no? El radio es la mitad de su altura. ¿Cómo se verá entonces el cilindro con estas nuevas longitudes? Aquí está otra vez el cambio que quería hacer, ¿no? O sea, el radio ya no es R, ya es en términos de H, es la mitad de la altura aquí está. Bueno, entonces ya con esa relación o esa condición que se da al inicio en el enunciado del problema, pues ya está ahí la relación de radio y altura y ya está indicada en la figura. Entonces con esto ya podemos dar respuesta, perdón, todo esto que está aquí es inciso C, o sea, de la forma en la que se relacionan las variables. Ok, bueno, ahora vamos a dar respuesta. Pues ahora sí podemos expresar el volumen del cilindro en términos de la altura. Nuevamente tengo aquí el volumen la fórmula del volumen del cilindro en términos de las dos variables R y H, pero resulta que el radio lo puedo expresar como la mitad de su altura. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Alguien me puede decir qué es lo que sucede acá abajo? Por favor. H entre 2 se eleva al cuadrado Ajá. porque se saca el área del círculo, que es radio al cuadrado. Entonces, al convertirlo a altura, sería h entre 2 al cuadrado. Perfecto. Y acabas de obtener una función en términos de h, de una variable, efectivamente. En términos de una variable. Y efectivamente, nada más una pequeña observación. Sí, bien como dijiste aquí, es el área del círculo, pero es pi h entre 2 al cuadrado. Nada más te faltó el pi. Gracias. No, perdón, nada más era aclarar eso. No se preocupe. Gracias. Y bueno, al hacer operaciones, ya elevando al cuadrado, poniéndole un 1 abajo del pi, un 1 abajo del h para convertir en fracción y multiplicar directo, se obtiene como resultado aquí el volumen de este cilindro, ¿no? Otra vez, el dominio, volvemos al asunto, ¿no? Pues resulta que en este caso el cilindro, pues digamos que sí existe la base, que es un círculo, pero perdón, a ver, otra vez. El dominio es de 0 a infinito. Volvemos a lo mismo. No puede haber alturas negativas. Por eso tiene que ser a partir de 0. Si es 0, ahora estamos hablando de alturas, resulta que si es 0, quiere decir que sí existe el círculo como tal, ¿no? Es un círculo, hagan de cuenta un papel, ahí dibujan un círculo con altura 0. Pues no existe, ¿verdad? Un cilindro que sea de utilidad en la práctica con altura 0.
pero matemáticamente, como les decía en la parte de arriba, pues sí, sí va a ser necesario. Quisiera, si me permiten, yo sé que ya estoy en tiempo, un minuto, quisiera compartir en el ejercicio, estoy compartiendo pantalla de la tarea que van a realizar. ¿Sí la ven? Sí, maestra. Sí, Ok, profe. miren, en el ejercicio 4 se inscribe un cubo de arista X en una esfera de radio R. Ups. ¿A qué se refiere? A ver, ¿qué es eso de se inscribe un cubo de arista X en una esfera de radio R? Hasta ahí nada más. ¿A qué se referirá? El cubo está dentro de la esfera, ¿no? Perfecto, perfecto. Perdón, Luis. Exactamente. No te preocupes. Es perfecto. El cubo está dentro de la esfera. ¿Sale? Ahora, déjenme mostrarles. Esto que tengo acá, que les voy a compartir. ¿Sí se imaginan los demás lo que acaban de decir sus compañeros? Ok. Fíjense cómo va a quedar. A ver, imagínenselo, ahí va. Ahí está. ¿Sale? El problema, bueno, aquí no le puse el problema 4 con respecto a la tarea, el tema 6, problemas, primera parte, el ejercicio 4, dice, ahora sí, se inscribe un cubo de arista X en una esfera de radio R. Aquí desde luego falta poner las variables, pero esta es la figura, el cubo está dentro de la esfera. Entonces ahora lo que se pide es expresa el volumen de la función. O sea, quiero calcular el volumen de la esfera. ¿Cómo se calcula? A ver, déjenme recordar acá arriba, perdón que me mueva así. El volumen de la esfera es, aquí está, es en términos de una variable, pero la variable ¿quién es? Es R. 4/3 pi R al cubo. ¿Y qué es lo que se pide en el problema? Que se calcule el volumen de la esfera, pero no en términos de R, sino en términos de ¿quién? De X. De X. ¿Y qué es X? La arista del cubo. ¿Cuál es la arista del cubo? ¿Alguien se acuerda? Son sus... Cualquier lado, bueno, cualquier línea que una las vértices. Perfecto. O sea, el que va de aquí donde estoy señalando, de aquí a acá, esa es la arista. Esa longitud. Estas líneas, como bien mencionado su compañero, son las líneas que van de vértice a vértice. Todas van a medir lo mismo. Bueno, pues una de ellas, ella es X. ¿Sí? Entonces se quiere calcular el volumen de esta esfera, no en términos de R. En términos de R, pues es fácil. Se pone la fórmula, pero eso no queremos. Queremos que sea en términos de la arista. Me dio gusto trabajar. Los veo el lunes y cualquier duda en asesorías, por favor, cualquier duda, ahí con todo gusto les respondo y hasta les resuelvo sus ejercicios. No es cierto. Les ayudo más en asesorías. Participen. Les agradezco. Buen día a todos. Muchas Gracias, profe. Hasta luego. Fin de semana. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, Wendy, nos vemos.